habíamos hablado de Lagrange, multiplicadores de Lagrange. Y habíamos dado como ejemplo el rectángulo de mayor superficie que entre dentro de una elipse. Bueno, como la elipse es el caso del Larson, y se lo dejo para que lo hagan de ahí, yo propuse una circunferencia e hicimos básicamente lo mismo. A modo de repaso, así muy rápido nada más, les expliqué de dónde sale la fórmula gráficamente, ¿sí? De que si yo considero a la restricción como una curva de nivel, entonces el gradiente a esa curva de nivel es paralelo a la curva que me da el máximo o el mínimo de la función, que lo habíamos visto acá, ¿no? Y que en el Larson también está en 2 dimensiones, ¿no? Entonces habíamos encontrado la fórmula para encontrar máximos de una función f de xy restringidos a una función g de xy, ¿sí? Y que me daba esto que estaba acá, ¿no? Que el gradiente de una es proporcional o paralelo al gradiente de la otra. Y ese número que multiplica al gradiente se llama multiplicador de Lagrange. Y habíamos dado un ejemplo básico. La restricción era la circunferencia x cuadrado más y cuadrado igual 1, y la función que yo quería maximizar era el área del rectángulo, que es 4 por x por y, ¿sí? Donde x por y es lo del primer cuadrante, y bueno, como la superficie es 4 veces eso, de ahí saco la fórmula, ¿no? Eso sale de acá. Bueno, lo habíamos resuelto, habíamos calculado los gradientes, y habíamos encontrado los puntos donde estaba el máximo y el mínimo, ¿sí? Teníamos 2 puntos donde toca la superficie, que es 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2, y menos 1 sobre raíz de 2, menos 1 sobre raíz de 2. Y otros 2 puntos que me daban el mínimo, ¿sí? Si bien, recuerden, mi superficie en este caso siempre es mayor o igual a 0, que es otra restricción que pongo, pero el método me va a dar ambos, ¿no? Máximo y mínimo, porque está estudiando la función superficie que tiene valores positivos y negativos. Entonces, habiendo visto esto, vamos a borrar esto. Y vamos a empezar a hacer ejemplos, que es lo que ustedes están esperando. Primero lo vamos a hacer como dice el Larson, y después vamos a ver una versión de Raufetti que está buena, es un poco más mecánica todavía, pero está linda. Voy a copiar del Larson la definición. No les voy a compartir porque así no perdemos. Métodos de multiplicadores de Lagrange. Entonces, era lo que habíamos hablado. Tengo 2 funciones, f y g, y ahí tengo que el gradiente de una es paralelo a la otra, y que tengo que considerar a g de xy igual a c como una curva de nivel. Entonces, fíjense que, recuerden que los gradientes son vectores, ¿sí? O sea que el vector gradiente de f, que es la derivada de f respecto de x, tiene que ser igual a lambda por el gradiente de g de x. La componente en y de f de x tiene que ser igual a lambda por la componente en y de g de x. Y por último, g de xy igual a c, que esa es mi restricción vista como una curva de nivel. Acá les voy a copiar
un problema. A ver si ustedes me lo definen. Lo alcanzan a leer ahí, pero básicamente dice, X e Y son los lados de un rectángulo, y el área, obviamente, es X por Y, en este caso, ¿no? Entonces, tengo una restricción, que X más Y es igual a 50, ¿sí? La pregunta sería, ¿cuál es el área máxima que puedo encontrar? ¿Sí? Y también puede ser que exista un área mínima. Entonces, voy a dibujar acá. Este es el rectángulo, X por Y. El área es igual a X por Y. Y mi restricción es que X más Y es igual a 50. Entonces, ¿cuál sería acá mi f de x y cuál sería mi g de x? F de X sería el área, ¿no? El área es f de x y, que es la función que yo quiero maximizar o minimizar. ¿Okay? En realidad es la función de la cual yo quiero encontrar los extremos. El método me va a encontrar todos los extremos. ¿Y cuál es g de x y? La restricción. G de x y es x más y. Y lo que yo tengo como restricción es una curva de g de x y, ¿sí? Donde, recuerden, le daba un valor constante a g de x y. X más y, que es g de x y, igual a 50. Esto que está acá es la curva de nivel que va a ser mi tercera restricción. Entonces lo que yo quiero es que ustedes apliquen esto que está acá, y me calculen cuánto tiene que valer x y cuánto tiene que valer y para que encuentre un máximo. Cuando digo x más y igual a 50, puede ser que x valga 10 e y valga 40, ¿no? O viceversa, o puede ser que x valga 5 e y valga 45. Entonces, de las infinitas combinaciones posibles, si tenemos en cuenta que son reales, y no necesariamente enteros, entonces de todas esas combinaciones voy a tener una que me va a dar la máxima superficie posible. Entonces, quiero que ustedes apliquen esto, así no nos aburrimos, y me vayan Profe, diciendo cuánto les da. ¿podría poner la consigna de vuelta? Enfocar la consigna. A ver qué dice, no sé si queda claro la consigna o... No, quiero leerla de vuelta. Ahí. Gracias. Ahí incluso el enunciado les da otra forma de resolverlo,
Pero por el momento vamos a la que aprendimos ayer, así, no ayer, sino el martes, así no nos desviamos mucho y después vemos otras formas de encontrar. Bueno, por lo que resolví, lambda me dio 25 y x e y son iguales a lambda. Por ende, cada una es 25. No sé si hice mal, pero es lo que hice. A mí me dio igual, profe. Sí, da 25, profe, me parece. Está muteado, profe. Lo que pasa es que le agarró la chiripiorca a la perra y entonces silencié un minuto. Bueno, 25 entonces. A todos les dio eso, está bien. Es correcto porque el cuadrado es la mayor superficie posible. La derivada de f de x respecto de x es igual a y, y esto es igual a lambda por la derivada respecto de x de g de x, que es, a ver dónde estoy, g de x, x más y. Derivado respecto de x, me queda 1. Y acá me queda lo contrario, no lo contrario, sino lo análogo, pero respecto de x. O sea que x es igual a y, en definitiva, lo que me está diciendo acá, que x es igual a y. Y a su vez, x más y es igual a 50, entonces x más x es igual a 50, porque x es igual a y. Entonces x es igual a 25. ¿Estamos ahí? ¿Entendimos? Bueno, fíjense otra forma, ¿no? Lo que dice el libro acá arriba. Fíjense que el libro dice que yo podría poner directamente mi restricción en la función y encontrarlo directamente. ¿Qué quiere decir con eso? Que yo tengo f igual al área igual a x por y. Pero a su vez, y va a ser igual a x menos 50. No, 50 menos x.
y es igual a 50 menos x. Está, todos entienden de dónde salió, ¿no? Entonces, si yo hago un reemplazo acá, me queda de una sola variable. O sea, de esto que está acá, me queda que área es igual a x por 50 menos x. ¿Sí? Me queda área solamente en función de x. Y ahora lo que yo puedo hacer para encontrar el máximo de la función área, que ahora va a ser esto, se transforma en una función escalar, ¿no? Pasa de un campo escalar a una función escalar. Entonces, ¿se acuerdan cómo calculábamos los máximos y mínimos? Hacíamos la derivada y la igualábamos a 0. Entonces, acá hago la derivada del primero, que es 1 por el segundo sin derivar, más la derivada del segundo, que es menos 1, por el primero sin derivar. Y esto es igual a 0. ¿Sí? La derivada de f respecto de x total, ¿no? Es igual a 0 porque hay un máximo. Y bueno, de acá me queda lo mismo. 50 menos 2x es igual a 0, 50 es igual a 2x, y por lo tanto x es igual a 25. ¿Se entendió? La segunda derivada me va a dar... ¿Cuánto me va a dar la segunda derivada respecto de x? Sí, 1. ¿Seguro? Respecto de fx, o escuché mal. Capaz escuché mal. Menos 2x puede La ser. derivada, la derivada de f, esta f minúscula, ¿no? Esta función escalar que me quedó respecto de x, es 50 menos 2x. Si lo derivo de nuevo, me va a dar menos 2, la segunda derivada. Entonces significa que es un máximo o un mínimo. Era un máximo, creo. Máximo. Bien. Bueno, entonces vimos cómo también lo podemos pensar de otra forma. Pero claro, en un problema un poquito más complejo, y se nos complica bastante. El libro tiene 2 o 3 ejemplos más, ¿eh? Pero vamos a avanzar con otra cosa. ¿Hasta acá vamos entendiendo? Va por ahí. Bueno, vamos a poner esto acá abajo. Y ahora les voy a copiar algo de Rabuffetti. Un segundo. Bien. Vamos entonces con esto. Vamos a hacer un... Ahí está. Fíjense, si lo estudian desde Rabuffetti, Rabuffetti directamente les tira la receta. Les dice que el método utilizado por Lagrange para encontrar los puntos críticos, lo que hace es definir una función h, que ahora va a tener una variable más que las funciones con las que estamos trabajando, ¿sí? O sea, en este caso, por ejemplo, h va a ser igual
a f de x y más lambda por g de x y, donde lambda nuevamente es el multiplicador de Lagrange. Entonces, acá lo más importante es que, nuevamente, voy a agrandar un poquito acá para escribir, esto que está acá es mi función a maximizar, por ejemplo, en el caso de este, y esto que está acá es mi restricción. Y lo pongo directamente ya, que no lo está poniendo acá, lo pongo como una curva de nivel. Entonces, en nuestro caso, fíjense, queda f de xy, que ya sabemos que es x por y, más lambda por la restricción g de xy. Donde acá lo que pasa es que g de xy lo hace igual a 0. Entonces, queda que x más y menos 50, acá no pone igual a 0, ¿no? Pero para encontrar lo que está acá adentro, hace que la función la iguala a 0 y de ahí le queda esa restricción. Lo más fácil de esto es ver, una vez que encontramos los puntos críticos, por qué lo escribe de esa manera. Lo escribe de esa manera para que le quede la restricción explícitamente. Pero vamos a ver el método y después analizamos eso. Entonces, conclusión, formo una función nueva, h de x y lambda, que está formada por una combinación de mi función que quiero maximizar y mi función restricción, igualada a 0. Y me dice que los máximos de la función que está restringida van a coincidir con el punto crítico de esta función h. O sea que los puntos se van a dar donde las derivadas de h valen 0. Entonces, ¿qué hace el método? Dice, bueno, las derivadas parciales de h valen 0. La derivada parcial de h respecto de x es igual a 0. La derivada de h respecto de y es igual a 0. Y la derivada de h respecto de lambda es igual a 0. Y ahí van a encontrar 3 ecuaciones con 3 incógnitas. A ver si lo tiene el libro, lo copio directo. Lo tiene, pero yo se lo voy a escribir de otra forma para que quede más claro. Entonces, si estoy buscando los puntos críticos de la función h, entonces las derivadas parciales de h se tienen que anular, tienen que ser iguales a 0. Lo voy a escribir a eso para que quede bien, porque el libro no lo escribe. La derivada de h respecto de x es igual a la derivada de h respecto de y, que es igual a la derivada de h respecto de lambda, y que es igual a 0. ¿Cuánto vale la derivada de h respecto de x? Fíjense, acá arriba, voy a copiar esto, así lo resolvemos y no nos quedamos solamente con lo que nos dice el libro. La derivada de h respecto de x es igual. Fíjense, en este primer término me queda y más. Y acá una distributiva, lambda por x más lambda por y, menos 50 lambdas. O sea que me quedaría
lambda por x derivada respecto de x me queda lambda. Y esto es igual a 0. Si quiero, esto lo puedo poner como que y es igual a menos lambda, si lo quieren ver de esa forma. Es más, todavía no lo vamos a hacer. Vamos a dejarlo ahí. La derivada de h respecto de x, de y, perdón, va a ser igual a x, fíjense el primer término derivado respecto de y, más, y en el segundo término tengo lambda por y, que me queda lambda, porque el resto, lambda x y menos 50 lambda, al no tener y, al derivarlo respecto de y me da 0, o sea que no lo pongo. Eso vale 0, y la derivada de h respecto de lambda es igual a, fíjense, va a ser igual a todo lo que está en este paréntesis que multiplica a lambda. ¿Estamos de acuerdo? Va a ser x más y menos 50 igual a 0. De ahí es que sale esto. ¿Por qué yo pongo la restricción igualada a 0 dentro de mi restricción, dentro de este paréntesis? Porque justamente cuando haga la derivada respecto de lambda y la iguale a 0, me queda que, fíjense, paso el 50 del otro lado y me queda que x más y es igual a 50. En otras palabras, profe, ¿para qué hizo tanto si en definitiva es la restricción que ya sabíamos? Bueno, es simplemente para hacer el método mecánico, ¿no? Ni más ni menos. ¿Se entendió? Sí, ¿Entendieron profe. eso? Sí, profesor. Sí, profe. Bueno, entonces, de acá tengo un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, ¿sí? Que son x, y lambda. Ustedes saben cómo resolver sistemas de ecuaciones, pero así rápidamente, por ejemplo, acá puedo decir en la primera ecuación que y es igual a menos lambda. Entonces, x en la segunda puedo decir que x es igual a menos lambda también. Entonces, de estas dos ya estoy viendo que x es igual a y. Y si a eso lo meto acá, x más x igual a 50, entonces me queda que x es igual a y igual a 25. ¿Se entendió? Entonces Perfecto. vimos 3 formas de encontrar el extremo de una función restringida por otra función. El más básico sería meter mi restricción dentro de la función que estoy queriendo restringir y calcular los extremos de esa función, de esa nueva función, que fue lo que hicimos acá en segundo lugar. Lo otro sería plantear de que los gradientes, ¿sí?, son paralelos, que me da otra cosa, y el tercer método que propone Raufetti es encontrar una función h que está compuesta por las otras dos funciones, que se arma de esta manera que les mostré acá, y calculo los extremos de esa función h, en donde las derivadas se anulan. Bueno, vamos a hacer, para no entrar en dificultades de cálculo, vamos a calcular la clásica que es el volumen máximo de una caja hecha de cartón si yo dispongo de una cantidad de cartón fija, digamos. O sea, ¿qué dimensiones le doy a la caja? Entonces, voy a poner acá un separador.
este problema plantea que tengo mi sistema de ejes coordenados. Nosotros recuerden que dibujamos el Y acá, el X acá y el Z acá. Defino una caja y esta caja tiene, o sea, la defino en el primer octante, ¿no? Entonces, tiene de lado, este lado es altura Z, ancho X acá, y el otro, el largo Y, ¿no? Esas son las dimensiones de mi caja. O sea que las coordenadas ya me están dando las dimensiones de la caja porque la otra arista está en el origen. Entonces, lo que yo quiero calcular es el volumen máximo. Y mi restricción sería la cantidad de cartón disponible. Por ejemplo, superficie de cartón igual a 1 metro cuadrado. Y la pregunta es, ¿cuál es el volumen máximo? Entonces, piensen 2 minutos y díganme cuáles son las funciones que yo debería utilizar para hacer este cálculo. ¿Cuánto huevo queda aquí? ¿Cuántos? Bueno, ¿alguna idea? ¿Cuánto es el volumen de esta caja que está acá? Sería X por Y por Z. Exacto, entonces el volumen, que va a depender de X y Z, es igual a X por Y por Z. ¿Y qué otra función tengo? Y ahí tendríamos que sumar las áreas de cada una de las tapas de cartón. Bien. Y entonces, Quedaría 2 por X por Y, más 2 por X por Z, más 2 por Z por Y. exacto, o sea, la superficie que voy a utilizar
va a depender también de X, de Y y de Z, y va a ser, si tiene tapa, que en este caso sí tiene, tengo que tener en cuenta esta de abajo y la de arriba. Entonces son, el área de cada una es X por Y. ¿Tá? Entonces tengo 2 por X por Y más. Tengo en cuenta la de atrás y esta que está acá, cuyas superficies son X por Z. 2X por Z. Más, me falta la tapa de atrás y de adelante. Que sería Y por Z. Bueno, ¿y cuál es mi función a maximizar? Esta. Y esta sería mi restricción. Ahora, antes de poner eso, ¿qué me faltó acá? Esa suma de lado es igual ¿a qué? A la A superficie que yo un metro tengo. cuadrado. A 1, exactamente. ¿Estamos? Entonces ahora tengo que formar mi función h, si es que quiero usar eso. Si no, podría usar también los gradientes. La diferencia entre este ejemplo y el anterior es que ahora yo tengo 3 variables. ¿Sí? Por lo tanto, tengo la componente del gradiente en X, en Y y en Z. O sea, la derivada de B respecto de X, respecto de Y, respecto de Z. Si lo hago con los gradientes, voy a tener 3 igualdades más la última, que es mi restricción. Y si lo hago con mi función auxiliar, h, entonces h siempre, recuerden, tiene una variable más que es lambda, ¿no? Y va a ser h de x y z y lambda. Pueden definir esta función h, como hicimos antes, y le va a quedar un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas, donde la última ecuación va a ser la restricción que tenemos acá. Su turno. Hagan los cálculos y díganme cuánto tiene que valer X, Y y Z. Estoy acá, cualquier duda me preguntan, ¿no?
Profe, ¿puede ser lambda igual a menos 3/4? ¿3/4? Eh, puede ser, la verdad que no lo hice. Lo único que sí creo que va a ser es que x por y por z, perdón, x y z tienen que ser iguales. Sí, eso da. O sea, no, me da X e Y me dan, X y lambda me dan iguales. X y lambda. X, y lambda. Y Z, y otra cosa, pero capaz que mi sustitución no está más. Sí, en realidad lambda es, llamémosle una especie de auxiliar, es un multiplicador, que en rigor de verdad no me interesa cuánto vale, ¿no? Simplemente me sirve para encontrar, para por sustitución encontrar lo que me falta. Bueno, acá lo que estoy haciendo es buscar las distintas derivadas parciales, igualarlas a cero, y por comparación simple veo, por ejemplo, entre la primera y la segunda, las dos tienen que ser iguales porque las dos son iguales a cero. Y veo que si las dos son iguales, y comparo la de arriba con la de abajo, entonces, para que sean iguales, x tiene que ser igual a y, ¿no? Si hago lo mismo entre la segunda y la tercera, veo que z tiene que ser igual a y. Si z es igual a y, también se cumple la igualdad entre la segunda y la tercera. Y como x es igual a y z es igual a y, evidentemente x es igual a z. Y entonces x es igual a y es igual a z.
Y cuando yo derivo h respecto de lambda, me queda lo que tengo entre paréntesis. 2xy más 2xz más 2iz menos 1 igual a 0, que esto es lo mismo que decir que todo esto es igual a 1. A su vez, yo tengo que x es igual a y y es igual a z. ¿Sí? Por lo tanto, esto me queda 2x por x cuadrado, más 2x por z, x cuadrado, más 2y por z, los dos valen x cuadrado, igual a 1. Entonces acá me queda que sumo este, me queda 6x al cuadrado igual a 1, o sea que x al cuadrado es igual a 1/6. Entonces de acá sale que x vale 1 sobre raíz de 6, o si quieren, x, vamos a poner así, más menos raíz de 1/6. Pero ¿qué pasa? Nosotros vamos a considerar solamente el x positivo porque los lados de la caja son siempre positivos, ¿no? Pero el método me dice que tengo una caja en el primer octante o en el último octante, donde son todos negativos. ¿Sí? O sea que no considero eso y dejo solamente el positivo. O sea que los lados de la caja tienen que ser raíz de 1/6 por raíz de 1/6 por raíz de 1/6. El lado de una cara va a ser raíz de 1/6 al cuadrado, que es 1/6. Y yo necesito 6 caras, 1/6 por 6 me da 1. Pero lo más importante es que además encontré que los lados tienen que ser iguales. ¿Entendieron esto? Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Entonces, hay un montón de ejemplos, ¿no? A ver. Voy a buscar. Raufetti es un libro sencillo, pocas gráficas, mucha palabra, mucha escritura, un poco aburrido, pero hay casos que están muy buenos, como por ejemplo este, que es bien mecánico, y el libro directamente te dice, se hace así, 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 y lo bueno que tiene es que generalmente tira 2 o 3 ejemplos donde recorre la mayoría de las posibilidades que uno se puede encontrar cuando aplica este tipo de métodos. Mire, le voy a mostrar uno que es muy parecido al que vimos recién, así lo resuelven y con esto damos por terminado Lagrange. Voy a acomodar un poquito mi pizarrón, me voy a venir. Ahora voy a poner acá abajo. Total es un ejemplo muy sencillo, si lo pongo acá. Fíjense, dice, hallar 3 números naturales, recuerden, cuyo producto sea máximo y su suma sea 90. ¿Ah? Y acá incluso ya le da la función y todo. Díganme cuáles son esos valores de x, de y y de z. Yo mientras tanto voy a dibujar algo acá en el GeoGebra.
Bueno, ¿pudieron hacer este? Es súper fácil, ¿no? ¿Cuánto les dio? No me van a decir que no lo hicieron. ¿Nadie hizo este? Para decirme cuánto vale X y Z. ¿No? Sí, profe, A ver. X igual a Y igual a Z y 30. Exactamente. Bueno, como verán, siempre los máximos, cuando yo tengo que distribuir en tres variables, para lo que es volúmenes y superficie, se dan cuando los lados son iguales. Vamos a ver qué pasa con el caso de tener más de una restricción. Vamos a copiar del Larson un ejemplo que tiene dos restricciones. Esperen que la copio y la pego en el pizarrón. ¿Habrá dos lambda? Este entra en el parcial, profe. Sí, pero fíjense que son cosas mecánicas, no tiene... O sea, la única dificultad que tienen multiplicadores de Lagrange es encontrar cuál es la función que quiero maximizar y cuál es la restricción. Después, el método es mecánico. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa cuando tengo más de una restricción? Cuando tengo más de una restricción voy a tener más de un multiplicador. ¿Sí? Porque si lo vemos gráficamente, el gradiente de la función que estoy queriendo maximizar va a tener que ser paralelo a la curva de nivel de mi primera restricción y también paralelo a la curva de nivel de mi segunda restricción. Entonces, vamos a copiar lo que dice el Larson. Así ya les queda, por supuesto. Vamos a buscar algo que sea más grande.
y leanla en el libro. Habla de la relación entre los gradientes. ¿Quién fue a la teoría hoy? Yo, profe. Bueno, ¿se acuerdan cuando hacíamos, corrijo algo que dije recién respecto de los gradientes? ¿Recuerdan que cuando yo tenía dos vectores, el vector u, por ejemplo, y el vector b, entonces, si si este era el vector u y este era cualquier otro vector b, o lo vamos a hacer en el origen como corresponde. Si este es el vector u y este es el vector b, ¿sí? Entonces, si al final de u dibujo b, esto que está acá, ¿qué va a ser? U más b, ¿no? Entonces, ahí no se cumple lo que yo dije recién, un error mío, de querer generalizar, y en realidad el libro lo manifiesta bien, que en este caso, a ver dónde está, los vectores gradientes no son paralelos, pero sí podríamos buscar, que es lo que yo estaba buscando, así como le busqué gráficamente en la primera clase, la relación gráfica entre los dos vectores, podríamos buscar una relación entre esto para tratar de justificar este método gráficamente. Bueno, pero en definitiva el libro dice claramente, donde los vectores gradientes no son paralelos. Vamos a ver el ejemplo 5, que es este que está acá, y con eso vamos a tratar de interpretar. Pero fíjense una cosa. Yo leo las dos restricciones. Me dice, una es la esfera de radio 11, perdón, raíz de 11 en realidad, ¿sí? Y la otra es un plano. Y me dice que mi restricción es la intersección, ¿sí?, de la esfera y el plano. O sea que me va a dar una curva en el espacio. Entonces, yo me fui al GeoGebra. Lo que pasa es que lo hice recién, no tuve tiempo de prepararlo, pero quise ver si podía hacer algo parecido a lo de la clase anterior. Ahí está mi esfera de radio raíz de 11, acá está el plano, y la intersección de ambos es esa curva, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan en el primer ejemplo? Yo les dibujé la función superficie acá. Superficie igual a 4x por y. Se la había dibujado y buscamos, así como lo menciona Larson, una relación entre esa función superficie, que era esto, que acá no se ve muy bien, y la restricción, que era una circunferencia de radio 1. Bueno, no importa. Acá lo que voy es lo siguiente. Fíjense que la función temperatura, de la que habla el enunciado, me voy a compartir de nuevo el pizarrón, dice, la función temperatura depende de x, de y, de z. Y la función es 20 más 2x más 2y más z cuadrado. ¿Qué pasa? Yo quise dibujar eso para ver si tenía alguna relación. Pero ¿dónde está esa gráfica que está ahí?
¿Dónde dibujo eso yo? No se puede graficar la función. Claro, es como que tiene 4 dimensiones, ¿no? Entonces, Tal cual. no la puedo dibujar, ¿sí? Como mucho podré dibujar superficies de nivel de esa función, ¿no? Así como hago curvas de nivel para funciones en 3 dimensiones, podría ser una superficie de nivel para esta función en 4 dimensiones que no puedo dibujar. Entonces, el tema de la relación gráfica entre los gradientes, ¿sí?, y las restricciones, voy a buscar a ver en algún otro texto si podemos hacerlo con dibujos, como para justificar el método, pero en este caso directamente lo que vamos a hacer es ver qué hace el libro cuando tiene más de una restricción, y después vemos realmente qué relación gráfica hay entre los distintos vectores gradientes. Bueno, salvado el error, entonces, y teniendo en cuenta que el gradiente de uno es la suma de 2 vectores, y que como vemos acá, no son paralelos, vamos a ver cómo hace el libro, cómo resuelve este ejemplo. La fórmula ya se las di, ¿no? Entonces, a ver, voy a tratar de copiar acá. Ya les copio y se las pego en el pizarrón. También, fíjense que es un método bastante mecánico. Vamos a agrandar el pizarrón acá. Vamos a resolver para este lado. Y ahora sí. Fíjense que en este caso directamente compara las componentes de los vectores. La suma de 2 vectores me da otro vector, como ya se los dije recién. O sea que compara la componente del gradiente de la función temperatura, ¿sí?, en X, con la componente en X de la suma de los otros 2 vectores. Entonces, hace el gradiente de G, hace el gradiente de H, y acá lo que les decía. T, vamos a buscar acá, T era 2x más 2y más z cuadrado, o sea que la derivada de t respecto de x es 2. Esta sería la componente del gradiente. Y acá pone la componente del gradiente de la primera función restricción más la componente también en x del gradiente de la segunda restricción. Lo mismo hace con la componente en y, ¿sí? La componente en z de la función temperatura era z cuadrado, por lo tanto la derivada de z es 2z. ¿Y qué pasa? Acá ¿cuántas incógnitas tengo? Tengo x, y, z, lambda y mu. Son 5 incógnitas. Acá tengo 3 ecuaciones, y las otras 2, ¿cuáles son? Las restricciones. La esfera y el plano. O sea que el punto tiene que pertenecer a la esfera y a su vez tiene que pertenecer al plano. Eso es lo que le estoy exigiendo en estas dos. Al exigirle esas 2 cosas a la vez, lo que le estoy exigiendo es que esté sobre la curva que les mostré hoy, ¿no?, en GeoGebra, que es esta curva que está acá. Entonces, esta curva, al estar en 3 dimensiones, las componentes de esta curva tiene componentes en X, en Y y en Z.
La otra era más fácil porque el primer ejemplo que vimos algo muy parecido a esto, pero con una curva que estaba en el plano. Entonces comparábamos una curva que estaba en el plano con una curva de nivel de una superficie que estaba en el espacio. Mi problema acá, para verlo gráficamente, es que esta superficie nueva que tengo está en 4 dimensiones y no la puedo dibujar. Pero bueno, pero en definitiva, el método es mecánico y por supuesto, si tengo 3 restricciones, entonces me va a aparecer la suma de los gradientes. ¿Sí? El gradiente de f es igual a lambda por el gradiente de g, más mu por el gradiente de h, más alguna otra letra griega por el gradiente de mi tercera restricción. Y ahí voy a tener 6 incógnitas que voy a resolver utilizando los gradientes, ¿sí? Y las restricciones. A ver qué más dice el Larson respecto de eso. A ver si en algún momento lo... Bueno. Entonces, de multiplicadores de Lagrange, eso nada más. Y hay otros ejemplos clásicos, como por ejemplo la distancia mínima, porque hasta acá es como que estuvimos siempre maximizando, ¿no? Entonces, hay otros ejemplos. Déjenme que voy a encerrar esto para que no se me mezcle. Este es un ejercicio. Este es otro. Bueno, por ejemplo, la distancia de un plano al origen. Y ponemos una función que me va a representar mi plano. Esperen que se me... Acá está, se me enloqueció la PC. Bueno, les voy a compartir el pizarrón entonces. Y vamos a ver otro ejemplo. Ahí estamos, bárbaro. Ya marqué cuáles son los distintos ejercicios. Venimos acá. Por ejemplo esto. Yo tengo un plano, vamos a poner uno bien sencillo, que va a ser el plano x más y más z igual a 1. ¿Sí? Y a su vez voy a definir la distancia de cualquier punto de ese plano, por ejemplo, un punto acá, al origen. La función distancia. Y yo quiero encontrar de los infinitos, porque recuerden que estos son las intersecciones del plano con los planos coordenados, pero en realidad el plano va de más infinito a menos infinito, o sea, no tiene ninguna restricción esta función en su definición. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles de los infinitos puntos de ese plano están más cerca del origen de coordenadas? ¿Ah? Entonces, ¿cuál es la función que yo quiero minimizar? La función distancia. Y ustedes saben que la distancia, que es el módulo de un vector, ¿tá? La función distancia es la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. ¿Por qué? Porque mi lugar a donde yo estoy midiendo es respecto del origen. Porque en realidad la función distancia es x menos x sub 0 al cuadrado
y menos y sub 0 al cuadrado, z menos z sub 0 al cuadrado. O sea, el módulo del vector que hay entre z y z, entre x y z y x0 y 0z0. Como acá x0 y 0z0 valen 0, porque estoy hablando del origen, entonces la fórmula me queda de esa forma. Pero a su vez, esto lo menciona el libro, yo simplemente lo repito, el mínimo de la función d ocurre cuando x cuando lo que está dentro de la raíz, que es una función también, ¿sí?, tiene un mínimo. O sea que puedo utilizar directamente lo que está dentro de la raíz. Puedo utilizar directamente x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. ¿Para qué sirve eso? Simplemente para que en los cálculos, porque recuerden que la derivada de la función distancia respecto de x me queda 1 sobre 2 raíz de todo eso, ¿sí? En cambio, si yo derivo directamente el polinomio que está dentro, es mucho más fácil. Nada más, es simplemente para que los cálculos sean más sencillos. Total, yo sé que en el punto donde lo de adentro se hace mínimo, la raíz también se hace mínima. Y bueno, y acá pasa exactamente lo mismo, ¿no? Acá puedo formar una función h igual a la función que quiero minimizar, que en este caso va a ser la función distancia, más lambda por mi restricción. ¿Cuál es mi restricción? El plano. ¿Sí? X más y más z igual a 1. Recuerden que hago x más y más z menos 1. Eso sería igual a 0, ¿no? Y bueno, y esto se resuelve exactamente de la misma manera como veníamos resolviendo hoy, ¿sí? Y el extremo va a ser, me va a dar un punto, ¿sí?, donde la distancia va a ser mínima. El punto donde la distancia es máxima no existe porque el plano va de más infinito a menos infinito, por lo tanto, tengo, de hecho el infinito es un límite, o sea que es medio difícil de... No se puede calcular, pero sí se podría pensar, digamos, que tengo muchos puntos que están infinitamente lejos, pero tengo un solo punto que es el que está más cerca del origen. ¿Alguna duda respecto de esto? Profe, Sí. ¿puede repetir por qué podemos usar así sin la raíz? Porque lo que vos estás buscando es el valor mínimo de la distancia, ¿sí? Fíjate que la distancia es una función que depende de x, de y, de z. Entonces yo acá tengo el mismo problema que antes. Ojalá yo pudiese dibujarte la función distancia como una superficie en el espacio y mostrarte dónde toma el valor mínimo y dónde toma su valor máximo. Pero no la puedo dibujar, porque la función distancia depende de 3 variables y está en una cuarta dimensión. Pero yo sí sé que la función, por más que tenga n variables, puede tener puntos donde toma sus mínimos valores. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que yo sé es que por el comportamiento de la función raíz cuadrada, yo sé que la raíz cuadrada se comporta como lo que está dentro.
O sea que el mínimo de la raíz cuadrada va a coincidir con el mínimo de la función que está adentro. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces yo, en vez de minimizar la función raíz cuadrada, minimizo lo que está adentro nada más. Y la pregunta sería, ¿para qué minimizo? ¿Por qué no minimizo la raíz cuadrada? Simplemente por una cuestión de cálculos nada más. Para que cuando yo derive, no me aparezca, esto es lo mismo que decir x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado a la 1/2. O sea que la derivada de eso va a ser 1/2 de esto a la menos 1/2. O sea que me va a quedar 1/2 por 1 sobre raíz cuadrada de todo eso. ¿Entienden? La derivada es un poco más compleja. Ahora, si yo derivo lo que está dentro respecto de x, simplemente me va a quedar 2 por x. ¿Ah? Entonces, una derivada que era 1/2 por 1 sobre raíz cuadrada de todo eso por la derivada de lo de adentro, que es 2x, o sea, todo eso lo reemplazo por 2x. Y el punto donde se cumple es el mismo. ¿Se entendió? Claro, profe, sí. Gracias, gracias. Ah, lo mismo. Bueno, entonces damos por terminado multiplicadores de Lagrange. Algo de Lagrange va a aparecer en el examen. Raufetti tiene ejemplos sencillos. Tiene este método, ¿sí? Que el Larson no lo ve así. Y el Larson tiene el otro método de utilizar los gradientes, que me queda a mí como tarea pendiente tratar de ver esto gráficamente, pero en definitiva la receta ya la tengo. Y entonces puedo poner más de una restricción, o puedo poner una sola restricción, y trabajar con los gradientes en vez de trabajar con esta función nueva, h. ¿Sí? Pero es cuestión de elegir un método y resolverlo, y es siempre mecánico. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces Vamos. el martes que viene seguramente vamos a empezar con la parte de parametrización de curvas. Y ya dejamos esto de Lagrange. Así que nos vemos entonces el martes que viene. Está, profe, gracias. Hasta el martes. Profe, hasta el Bueno, martes. profe, Chao. buenas noches. Hasta luego.